Bien, señores, seguimos caminando, seguimos buscando nuevas vivencias, nuevas historias. Y hoy aquí estoy con ustedes de nuevo, llevando otro personaje más de aquella historia en la gran Estepas de las Flores. Esta persona trabajó mucho con nosotros en la zona este del Distrito Nacional y fue una persona muy entregada, muy trabajadora y, claro, llena de altruismo como muchos de nosotros. Hoy contamos con la presencia de Domingo Torres, que se encuentra por esta parte del país, compartiendo con unos amigos familiares, y aprovechamos la ocasión también para decirles que aquí estábamos y que queremos oír su historia. Domingo, cuéntanos de la historia, ¿dónde tú naces allá? Yo nací le dicen el Guanal de Santiago Rodríguez, pero me emigramos chiquito, como de 4 o 5 años, hacia la zona este, en el área de las Américas, entre las Américas y lo que es el Faro Colón, entre esa área ahí. Le llaman los Tres Ojos. Y ahí fue que conociste a toda la persona de la estación. No, no. Yo conocí la estación por un motivo. Yo tenía un motor, un Chapi chiquito, y un hermano mío se lo prestó a un muchacho que se llama Luá, que era de la Cruz Roja, y a un grupo de la Cruz Roja. Yo era militar, yo estaba en el ejército. Eso fue para el ciclón Yol. Y ellos me fundieron el motor en el ciclón, así, ayudando gente en la comunidad. Cuando yo llegué del ejército, como 1 o 2 semanas después que llegué a mi comunidad, que voy a buscar mi motor está fundido, y yo dije que para recuperar el motor me metí a la Cruz Roja. Y ahí me gustó la Cruz Roja y me quedé en la Cruz Roja ayudando. Pero tú llegaste a la capital primero, a esa zona A directamente, ¿o esa no? zona, no, hubo un proceso. Mi familia llegó a lo que es el área de Villa De Altagracia. Gracia. Y de Villa Altagracia mi papá venía rodando. No tenemos, o sea, en casa prestada, que le prestaron casa. Y de ahí llegamos a lo que es por los lados del 12, de la calle 12, en la Isabelita abajo. Entonces, en la calle 12, viviendo con un familiar, con un hermano de mi papá, él le consiguió un solarcito más arriba en los Tres Ojos. Y ahí mi papá hizo su casita en los Tres Ojos y ahí nos criamos. Te criaron ahí mismo. Ahí mismo. Ahí hiciste tu educación primaria, secundaria, todo. Ahí hicimos todo. Educación primaria, secundaria y hasta inscribirme en la universidad. Lo único que le cogí miedo a la universidad y no seguí. ¿Cómo miedo? Sí, porque siempre se hablaba mucho, me llevé de lo que decían la gente, de los rebuses en la UA y la economía. Hay otro, la economía, que no tenía mucha ayuda. Mi familia era de pocos recursos y no tenía mucha ayuda para estudiar, y lo que hice fue que me metí a la Cruz Roja como voluntario. Todo empezó porque te quemaron el motor. El motor, porque me fundieron el motor. ¿Y cuál era la estación que quedaba en esa zona para esa época? ¿De qué año estamos hablando ahí? Estamos hablando en el 98, del 98 al 2000. Del 98 al 2000. ¿Cuáles fueron, con quiénes tomaste clases ahí? ¿O cuáles cursos fueron los primeros con los que tú te iniciaste? Primero ¿Cuáles ahí, clases te dieron al inicio? no, al inicio ahí primero yo me comencé a reunir con lo que es Domingo, un director, que había un director que llamaban Domingo. También estaba Anderson Jiménez González, Garavito, estaba Garavito. Y era como un grupo de muchachos sanos, y ellos comenzaron a hablar de la Cruz Roja y ellos dan pequeño entrenamiento de primeros auxilios. Y Anderson, con el que más yo aprendí fue con Anderson Jiménez, porque yo siempre le preguntaba mucho a él
Como éramos militares los dos, éramos guardias. Pero, espérate. Me saltaste ese cuento. ¿Cuándo tú ingresas a la milicia entonces? Bueno, yo te estoy diciendo que en el 98, mi papá me enganchó. No porque yo quise, sino él me enganchó al ejército. ¿Cómo así? Claro, porque él pensó que yo iba a perder mi tiempo en la calle. Entonces me llevó al ejército y me enganchó en el ejército. Y entonces después de estar en el ejército, entonces fue que yo conocí a los muchachos por motivo de que ellos me fundieron mi motor. Ahí conocí a Anderson en la Cruz Roja, a Garavito, a Domingo y varios más. Nos conocimos y ellos hablando de la Cruz Roja, yo me gustó, me interesó. Comencé a compartir con ellos cuando hacían operativos de Semana Santa. Lo que era que subían para las Américas, como Cruz Rojita, y me gustó el coro. ¿Tú recuerdas quiénes estaban ahí contigo? ¿Domingo Torres? No, Domingo otro? Torres soy yo. Ah, ok. Domingo... Domingo, Es que se me va el apellido también. se me va el apellido de él. Me va a matar. Sí, pero es Domingo, estaba Domingo Mejía. Domingo Mejía. Domingo Mejía. Estaba Domingo Mejía, estaba Anderson Jiménez. Garavito, estaba wow, este personaje. Cada uno el que era el de juventud. Y había muchos muchachos que porque eso se armaba mucha gente. Estaba también Ángelo de juventud, que Ángelo Guerrero era director de juventud en ese entonces. René Flores, que era director de juventud, que él se fajó, fue uno de los fundadores, él se fajó muchísimo en la estación, ayudó mucho, y era que siempre tenía una motivación con lo que era en el área de juventud. Entonces después fue que yo ingresé en el área de socorro, que era con Domingo, Ángelo. Entonces ahí comenzamos a conocer lo que es la Cruz Roja, y ahí fuimos a la Cruz Roja. No, porque era Cruz Roja. Ustedes que pertenecían a una filial o estación. A una estación. Estábamos en una estación, la estación 40. Entonces de ahí... ¿Por dónde quedaba esa estación? La estación quedaba en las Américas, kilómetro 7 a 8 y medio por ahí. Que viene siendo como los Tres Ojos. ¿Esa era la que tenía el autobús? No, esa tenía una guagua que fui yo que la puse. El autobús blanco, sí. que era la estación ahí. Exacto, que era una guagua que fui yo que la puse con una grúa y una compañía me la regaló. Que esa la mencionó Domingo Mejía en su entrevista también. Sí. Ok. Ahí, ¿cuáles fueron los primeros cursos que tú tomaste? Bueno, ahí tomé lo que es primeros auxilios básicos. Después, entonces... siendo militar, como tomé primeros auxilios. ¿Con quién tú tomaste primeros auxilios? Yo lo tomé con una muchacha que era la directora de juventud en la Cruz Roja. Una gordita, una llenita ella que había. Milagro Losco. Sí, Milagro Losco. ¿Con esa fue que tú lo tomaste? Sí. Oh. Y después, al yo seguir yendo y gustándome, entonces ahí comenzamos a interactuar, a ser amigos. Me gustó, entonces yo era militar, yo me iba al ejército y amanecía de servicio en el ejército, regresaba en la mañana y me quedaba en la Cruz Roja. O sea, para yo querer prepararme. Y le dije, me acuerdo ahora como ahora que le dije a Ángel una vez, a Anderson Jiménez, yo voy a ser jefe en la Cruz Roja, porque yo quería prepararme. Y le dije, en un año yo voy a ser chofer de la Cruz Roja. Wow, es increíble. Mira, eso realmente me llama mucho la atención porque cuando yo comencé, entonces en el ejército, allá yo a un coronel me dijo, tú puedes manejar así. Y me mandó el G, yo dando tombolazo, llegué a su casa y le llevé el G a su casa porque él vivía en la base militar. Hay un barrio que él vivía ahí. Entonces ahí comencé a dar mi primer paso manejando. Después fue en la Cruz Roja. Yo mirando, siempre estaba a la expectativa.
Y ahí comenzamos a hacer lo que es los cursos. Entonces ahí comencé a hacer cursos más avanzados, que es rescate, rescate vertical o rescate montaña combiné. Me gustó bastante. Y después entonces empezamos con FOBAPE, que es formación para el personal de socorro. ¿Con quién tú tomaste ese curso allá? Bueno, yo tomé ese curso, combiné, El formación básica para el personal de socorro. sí, combiné, Hogando, y había otra persona que no recuerdo no recuerdo el nombre de él. Con ellos tomé ese curso. Me gustó bastante. Entonces, al él yo ver que yo era astuto, yo soy militar, yo sabía ya el don de mando, sabía todo eso. Me quedé con ellos siempre simpatizando ahí. Ya el curso se fue dando, ya entonces yo participaba en todos los cursos de FOBAPE. Yo venía haciendo ya como un ayudante de Biné, de Andrin, perdón, Andrin no, de Biné, Hogando. Ya ellos me mandaban, guardia, llévese ese grupo y dele física para allá, y me lo llevaba para allá atrás. Yo le daba física, lo enseñaba a marchar, a formación, a formar en grupo, formar en línea, todo eso, y ahí comenzamos a interactuar. Después viene el curso más avanzado. Entonces ya ahí viene lo que es el curso de BTLS, que es Basic Trauma Life Support. Creo que así, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Sí, sí. Entonces tomé ese curso y hubieron más cursos, HID o algo así como... DIH, Derecho Internacional Humanitario. Exacto. También otro de doctrina institucional, creo que doctrina... Institucional, algo así. Sí, tomé ese curso y siguieron más cursos, algunas cosas más que se fueron pegando, pues no tengo el nombre ahora mismo, pero yo tengo aproximadamente más de 16 diplomas de la Cruz Roja Dominicana. Cuando hablamos de esos cursos, tú sabes que hay personas que lo imparten, algunos bien, otros mal, y de una forma u otra esa gente influye en ti. ¿Y cuáles fueron esas personas que tú te sentiste influenciado por su forma, por su carácter, Bueno, por lo que sabían, y que tú querías en algún momento decir que yo quiero ser como esa persona o como aquella, que fueron la gente que estaban ahí todo el tiempo? bueno, mira, a mí me llamó mucho la atención y era parte de mi inspiración. Binet. Binet tenía algo que a uno no le llama mucho la atención, que era que Binet fumaba mucho. Pero, Sigue igualito. sí, pero realmente lo que más me llamaba mucho la atención es que Binet es un cerebro en rescate. Y a mí me gustaba eso. Yo con él era, ya yo, cada vez que iba a un curso de rescate, él me decía, vamos a un curso, vamos. Yo iba siempre con él, allí en la Cruz Roja, y ahí siempre estaba con Binet en eso. Yo aprendí muchísimo, todos los amarres, rescate vertical, rescate montaña, wow. Y siempre él decía la palabra frase de él, qué chiripa. Eso es lo que decía, qué chiripa, cuando pasaba cualquier cosa. Y realmente me emocionó mucho también Hogando. Lo que no nos gustaba mucho era que Hogando era muy recto. Él decía cualquier cosa, sí, vaya sí, sí, y era como muy recto. Pero Hogando también era un cerebro, era bastante digno de admirar en lo que sabía. O sea, tenía claramente lo que él iba a instruir a la clase que iba a dar. Y después hubo un muchacho que fue de lo que dieron Basic Trauma Life Support, primero BTLS, que después, para yo poder recordar el nombre, él se metió como a mormón, algo así. Era un muchacho que... Tú estás hablando de... Yo creo que me fue el nombre también, pero es Santilier, Sí, el apellido.
Marte Alain. Marte, Alain. Alain, le decíamos Alain. O sea, Él era de esa época también. Sí. ¿Cómo va a ser? Pero él es doctor ya, él está en las Fuerzas Armadas, ahí en la Fuerza Aérea, doctor. Yo me gustaría verlo. Él es doctor en la Me Fuerza gustaría Aérea. verlo porque él fue que nos dio ese curso y fue muy... ¿Cuál curso le dio él a ustedes? BTLS. BTLS. O sea, fue participante porque... Ahí fue que ustedes lo conocieron a él. Exacto, porque fue... Porque él vivía en la zona también. Sí, porque el curso se componía de varios instructores del área, porque en una también tuvo Raúl González, nos dio una pequeña instrucción. Casi todos en esa área nos dieron instrucciones. Luis Binet, Alain, Raúl González, y hubieron doctores también que vinieron a darnos cierto entrenamiento en eso. Ese curso fue muy bueno. ¿Te tocó a ti algún desastre fuerte? Es decir, algún huracán o algo. En esa época yo creo que pasaron algunos ahí, ¿o no? No, no tuve en desastre grave, o sea, como ciclónico, o sea, porque también recuerda que yo era militar. Si había un desastre, yo por lo menos tenía acuartelamiento, cualquier cosa, pero posiblemente los muchachos de mi grupo, porque yo era 40A, yo era director de una estación. Yo fui director de la estación 40 y le agradezco por eso a Anderson, Domingo, porque yo me di en paso a pasar yo como director, porque yo era el encargado de la estación y me dieron paso a mí para yo ser director. Pero en el desastre que yo tuve fue cuando se fue un carro con todo y familia por el río Sama. Se fue por el puente y cayó en el río. Fue en plena Semana Santa que murieron todos. A mí me llaman para emergencia porque yo también simpatizaba como buzo, yo era buzo, y me dijeron a ver si yo podía ir. Me llamó Biné cuando eso, que estaba en operaciones en la Cruz Roja. Pero fuimos y ya yo no tenía equipo preparado para sumergirme en lo que era el río Sama. Entonces ahí se encargaron, me acuerdo, los bomberos lo que eran los bomberos del distrito, y también se entró las Fuerzas Armadas y comenzaron a buscar. Se tomaron su tiempo, se tomaron casi la noche, porque eso empezó como en eso de las 8 de la noche. Se tomaron la noche y al otro día encontraron parte de los cuerpos. O sea, los cuerpos, no parte, no. Lo encontraron en diferentes lados del río Sama bajando. Estuve en ese caso. Y después fue una de las cosas que me impactó, que como teníamos ya una estación formada, bien preparada, nos pusieron también a hacer servicio en la central, en una ambulancia, que eran los miércoles. A nosotros nos tocaban todos los miércoles amanecer de servicio en ambulancia en la Cruz Roja Dominicana, que era, eso nos gustaba muchísimo. Los muchachos se emocionaban, salir a emergencia. Claro, teníamos el personal preparado ya. Y ahí nos vimos en ciertas situaciones, por ejemplo, como esta que les voy a contar. En una ocasión nos llamaron a una emergencia, nos mandaron en la ambulancia, y fue, no sé cómo se llama esa calle, que es paralelo entre la Duarte y la 17. O sea, venía bajando una jipeta de allá arriba, quien viene para la Duarte, para el puente Duarte, por esa área, y enciendo gente que encontraba en la calle, le pasaba por encima, se lo llevaba por delante. Una jipeta, y nosotros nos mandaron esa emergencia, y nosotros empezamos allá arriba, donde hay una bomba, creo que de propagado, Credigas, y desde ahí veníamos recogiendo, ya habíamos recogido 3 gente que estaban accidentados, y la jipeta no apareció en ningún lado. Si no dijeron, es una jipeta que anda chocando gente por ahí, pero como no había tanta tecnología esa, para uno llamar inmediatamente a los policías y ubicar, nosotros lo recogimos la persona y lo llevamos al Darío, porque el único hospital que teníamos traumatólogo era el Darío Contreras, ahí abajo, y nos quedaba cerca. Lo llevamos ahí. Eso fue
una de las emergencias más traumatólogas que pudimos ver. Después, las otras fueron emergencias por gente de intoxicación alcohólica que tenían accidentes y algunas debilidades, pero eso me ayudó mucho a prepararme más en lo que es emergencia médica. ¿Y no te afectó toda esa parte ahí en algún momento algo? No, realmente me preparó más, porque yo era una persona que le tenía miedo a la sangre. Yo era una persona que le tenía miedo a la persona ya accidentada, a los muertos, como quien dice, pero eso fue en mi adolescencia. Entonces de ahí para acá tenía cierto debilidades con respecto a eso, pero ahí entonces comencé a prepararme, a trabajar con pacientes, a trabajar con gente, y ahí comencé botando todo el miedo, todo el temor con base a eso. Y ahí entonces me ayudó mucho un doctor que llamaban Warner. El doctor estaba en lo que es el departamento de donación de sangre de la Cruz Roja. ¿Tú estás diciendo Máximo Canela? Máximo Canela. Máximo Canela. Entonces, yo estando de servicio en la Cruz Roja, todos los miércoles, él me decía, ven conmigo, y nos íbamos a sacar sangre. Todo el que iba a donar sangre, él me mandaba a mí. Yo era el que le hacía el caquete, le sacaba yo la sangre, y yo era el que le hacía todo eso. Entonces, eso me ayudó más a prepararme más en lo que es canalizar personas, o sea, pacientes, trabajar en accidentes, poner inyecciones, todo eso lo aprendí bien de lo que es Máximo Canela. Él era uno de los doctores que estaban en el banco de sangre. Esa época, ustedes estaban en el distrito. ¿Quién era el director de socorro del distrito? El director del distrito era Raúl González. El presidente era Andrés Terrero. Andrés Terrero era el presidente. Buen hombre ese, o sea, siempre cuando uno tenía cualquier debilidad con lo que eran los voluntarios, él siempre estaba atento y él siempre respondía. ¿Y el encargado de operaciones quién era? Luis Binet. Luis Binet. Y ellos hicieron bien, a tu forma de ver, hicieron bien el trabajo, hicieron mal el trabajo, porque después hubo una división ahí de esa zona, la zona del Distrito Nacional, y se hicieron elecciones. Bueno, realmente yo no estuve muy al tanto de las separaciones que hubieron, las elecciones que se hicieron, pero en el tiempo que estuve con ellos, con lo que es Luis Binet y estuvo Andrin también en esa área, no sé qué posición era que usted tenía ahí en esa área. En la escuela. En la escuela, y tuvo Luis Binet Hogando y mucha gente. Realmente fue una explosión. ¿Por qué? Porque había mucho entrenamiento. No pasaba un mes sin que hubiera un entrenamiento. No pasaba un mes que hubiera algo que uno pudiera prepararse más. El que no se preparó en ese tiempo en la Cruz Roja nunca se pudo haber preparado. ¿Tú pertenecías a alguna de las, porque había alguna brigada, una unidad de emergencia médica, de rescate? ¿Tú perteneciste a alguna de ellas? No, no, porque yo era director de la estación 40. De los muchachos míos, no sé si alguno de ellos perteneció. Yo pertenecí, puedo decir, o me sentía que yo pertenecía al equipo de entrenamiento de la Cruz Roja. O sea, porque ya yo, como quien dice, era yo que daba el FOBAPE. Al junto con Binet, con Hogando, en esa área, yo era que más me manejaba allí en la Cruz Roja. En el área de entrenamiento de lo que es FOBAPE, como yo era militar, y también lo que había aprendido allá. Y el servicio que nosotros hacíamos todos los miércoles en la Cruz Roja, todo eso nos ayudó mucho y nos involucramos bastante en esa área. ¿Y ahora qué hace Domingo Torres? Bueno, realmente
es como un cambio radical, porque cuando salimos de la Cruz Roja mayormente yo estudié misiones mundiales, o sea, soy misionero cristiano. Eso es una escuela que hay en Jarabacoa, apoyado por Estados Unidos. Fui misionero, de ahí yo fui a Algeria, fui a África, fui a España, fui a Tindú, una base que está en el desierto, y de ahí corrimos lo que es en el desierto de Sahara para llegar a un lugar que le llaman los saharauis. Y tuve un tiempo por ahí. ¿Qué tiempo tú duraste por ahí? Yo duré en el desierto 21 días. 21 días en el desierto con los saharauis. ¿Y es tan caliente como lo...? En tiempo de calor, en tiempo seco de calor, tú encuentras cabra en el desierto seca, muerta, pero seca, que el sol se la comió. O sea, tú ves, no el esqueleto, no, tú la ves con todo y la piel, pero seca, dura. Y los ancianos hay que sacarlos, lo que es Italia, Cuba y España ayudan mucho para sacar los ancianos del desierto, los llevan a España, a Italia y a Cuba, se dividen para sacarlo del caliente porque pueden morir en el desierto. En el desierto allá cuando está todo exagerado, cuando hay mucha agua, llueve mucho en cantidad, se hacen hasta canales, el agua rompe la arena hasta canales, y cuando hace calor hace mucho calor, cuando hace frío hace mucho frío también. Así es allá en el desierto. ¿Y en España cómo te fue? En España me fue muy bien. En España solamente duramos 4 días, de 4 a 5 días, pero casi los días yo nunca dormí, porque en España de día es otro mundo. En España de noche no se duerme, eso en el mismo Madrid. Ahí en la calle, yo estuve hospedado en un hotel que está cerca en la calle Gran Vía, y ahí casi no se duerme. De noche yo pasaba caminando, salía a caminar, y era normal, casi como tú veías todo el mundo de día, como la gente. También se usaba mucho en ese tiempo los teatros. Eran teatros, no presentaban pantalla ni no, sino haciendo teatro. Me tiré varios shows así también en teatro. Y me fue muy bien, compartí muy bien. ¿Y en la parte de África? En la parte de África, no, en la parte de África solamente fuimos a ayudar. Porque hay un país que le llaman los saharauis, que fue destituido de su tierra, fue mandado a morir al desierto, y entonces ahí ellos era que le estaban dando ayuda. República Dominicana con lo que es Juventud con una Misión, que fue donde yo hice el curso de misiones con ellos. El curso se llama Discipulado y Entrenamiento, y de ahí con ellos conocí todo eso. Ellos dan ayuda, por ejemplo, le dan clases, manualidades, clases en español, porque allá lo que dan es árabe, pero ellos le fueron a dar clases en español, y a veces le dan medicamentos. En toda esa área con los niños tratan manualidades, y así es que uno puede evangelizar en el evangelio con ellos. ¿Cuánto de los muchachos que estuvieron contigo, ninguno siguieron ese trabajo allá de la Cruz Roja? No. Ahí nos separamos. O sea, en ese tiempo ya nosotros nos habíamos separado. Pero no nos separamos sino porque nosotros quisimos, sino porque la Cruz Roja fue entonces, cerró lo que es el área de operaciones, y ahí es que sale lo que es 911. Entonces ahí salió el 911, ya el 911 tenía ambulancia por todos lados, porque creo que antes las únicas ambulancias que se usaban eran la del distrito, la de Cruz Roja Dominicana, era la que salían a la emergencia, que era que hacían toda la emergencia en lo que es a nivel nacional. Pero después que sale el 911, ya la cosa ya uno dejó de visitar lo que es allá en el distrito y todo, y fueron cerrando. Eso es lo que creo que tengo como entendido. Tú tienes un hermano allá que se llama Anderson, pero que ustedes son muy diferentes. ¿Cómo tú pudiste lidiar con eso? Porque a Anderson le gusta mucho la bebida. No, porque tú no bebes. La Biblia dice que, la Biblia se refiere de que
tenemos libre albedrío. Si esa era su debilidad de él por ahí y la mía era otra, eso, pero Anderson era o sea, es buen hermano, buen amigo. Fuimos, y algo contradictorio, porque estuvimos juntos en la Cruz Roja y también fuimos guardias juntos. En el ejército, a mí me ponen como albañil en la primera brigada, y entonces a quien yo elijo para que esté conmigo es a Anderson Jiménez González, para que fuera albañil con nosotros también. Entonces éramos albañiles en el ejército, en la primera brigada. En la primera brigada. Sí, ahí duramos 4 años. Y pidieron la baja. Yo pedí la baja porque no era mi vida. Mi papá fue que me enganchó. Pero realmente le agradezco al ejército que me formó en muchas cosas, principalmente la responsabilidad. Yo llevaba un camino que era distorsionado, me gustaba mucho la calle y todo, pero en el ejército yo cogí más forma y porte de hombre. De los cursos que se te dieron en Cruz Roja, ¿cuál de esos tú te sentiste más tocado, más motivado de seguir? Lo que es Basic Trauma Life Support, rescate vertical, rescate montaña, me gusta muchísimo. Esa área, realmente. Tú estuviste en el FOBAPE, que los muchachos tomaron un camino erróneo. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, eso fue como una película. Yo me arañé todo y boté mucha sangre, toda la piel. ¿Por qué? Porque fue accidentado. O sea, todo lo que vivían con nosotros eran niños ricos de papi y mami. Vine y iba ahogando. Y iba yo, porque como te dije, yo era como del equipo de ellos. Entonces yo iba con un machete mochando palo adelante, en un monte cerrado. Que ahí había palo con espinas y todo, y yo era mochando, limpiando el camino. Y éramos para regresar el lunes, el domingo a las 4 de la tarde. Y nos dan el lunes metido en esa sierra. Y nada de salir, ni la claridad. Era Villa Altagracia, San Cristóbal. Villa Altagracia, San Cristóbal. Para salir por Santana. Para salir por Santana. Exacto. Y de ahí le digo a ellos, no andan buscando, relajando así. Y de repente aparece un helicóptero que llaman colibrí, le dicen como el colibrí, un chiquito que hay. Y es el primero que eso aparece, no aparece al frente. Le hicimos señas y ese mismo llegó ante nosotros cerca. Y ahí entonces aparecen 2 helicópteros más. Había uno privado que no sé de quién era. Y había uno que era del ejército. Eran 2 del ejército, primero el colibrí, después el privado y después el del ejército. Ahí aparecen esos 3 helicópteros. En el colibrí no se podía montar más gente porque nomás cogía 2 personas. En el helicóptero chiquito. En el grande, en el chiquito se montaron un grupo. Ellos nos pidieron a nosotros, nos tiraron una radio porque no teníamos comunicación, porque ya estaban descargadas la batería. Eran 4 días que teníamos en el monte. Entonces ahí nos tiraron una radio y nos dijeron que limpiáramos un lugar para ellos poder aterrizar en los aviones. Subimos a un final de una montaña, de una loma, chapeamos todo el área y ahí bajó el primer helicóptero. Me acuerdo que se montaron como de 4 a 5 personas. Después, entonces aterriza el helicóptero del ejército. El piloto era un coronel y era el piloto del presidente Leonel Fernández. Eso me dijeron ellos, mira, es el piloto de Leonel Fernández. Y yo era militar, yo no quería decir que era militar porque yo creía que podía tener problemas. Entonces, ellos montan los riquitos, pero yo me quedé a pie, combiné con los muchachos. Y entonces me dice, vine, guardia, súbase usted. Y yo que no. Entonces dice Ogando, no, súbase, guardia. Una orden, tengo que cumplir la orden, me subí yo en el helicóptero. Y ahí, pero yo sé, después yo entendí por qué ellos me subieron, porque ya yo tenía que trabajar el lunes. Y estaba el lunes metido en la montaña. Entonces me iba a tener problemas en el ejército. De ahí llegamos, aterrizamos en San Cristóbal. Y de San Cristóbal nos llevaron en un autobús a lo que es la Cruz Roja.
Eso no, eran perdidos, no eran perdidos, ¿verdad que no? Porque sabían. No eran perdidos. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ustedes, O sea, ustedes. sabíamos lo que estaban haciendo. Exacto. Porque teníamos todo preparado. Lo único que recuerden que antes de nosotros, eso fue en el 2003 por ahí. De 2002 a 2003. Y recuerden que el ciclón fue antes de eso, el ciclón George. El ciclón George creo que fue en el 2000. Entonces, hubieron muchos derrumbes de montaña por esa área. Y por el camino que estaba para nosotros pautar el camino, el ciclón George derrumbó toda esa montaña. Todo esos caminos lo desbarató. Y cogimos, buscando una estrategia, corrimos por otro lado y nos salió diferente. Nos encontramos con un monte por ahí que no podíamos salir, con ríos que no podíamos cruzar. Entonces, es tan tal que encontramos una casa abandonada por ahí y en la puerta de la casa creció una mata de guineo y tenía un racimo de guineo maduro. Y ese guineo nos lo comimos nosotros. Eso fue entre esos montes por ahí. Esa experiencia, ¿qué te pareció? No, a mí me gustó bastante. Eso parece que cruzaba por mis venas, porque a mí me gustaba eso, la adrenalina. Y eso realmente, yo lamento por qué eso lo pararon, por qué quitaron eso, porque muchos jóvenes salían de la cosa mala, de perder su tiempo, que coger el entrenamiento. Eso era un entrenamiento, porque ahí se daba entrenamiento, ese curso llevaba entrenamiento de lo que es rescate de montaña, rescate vertical, ascenso y descenso por puente, por edificio, aunque no directamente no lo daban en un edificio, pero sí nos enseñaban un puente, que es el puente de los próceres, en el lado de por ahí, donde está el jardín botánico. Ahí comenzaban a darnos los entrenamientos, bajando por un puente de escuela, y eso era emocionante, porque tú aprendías muchas cosas, aprendías amarre, rescate, cómo amarrar una camilla, cómo sacar a una persona por un puente, cómo bajarlo, cómo subirlo, toda esa cosa. ¿Qué pasó después de esa experiencia? No, de esa experiencia, ya después mucha gente se metieron en temor, pero nosotros nos sentimos bien y a lo contrario, después queríamos hacerlo más. Después de esa experiencia, yo no pude volver más porque ya el tiempo no pudimos volver más a un curso de eso, de rescate. ¿Por qué? Porque nos basamos en nuestras responsabilidades a diaria de nuestro hogar, en nuestro trabajo, y casi no teníamos tiempo para ir a la Cruz Roja. También hubieron cambios, en la Cruz Roja, y no eran las personas que nos daban el entrenamiento como nos lo daban los que nos lo habían dado en el pasado. Cuando tú dices que no le daban los entrenamientos, ¿cómo así? Porque hubo un cambio político. Sí, hubo un cambio político. Okay. Pero entonces al ver los cambios políticos, ya los apoyos que le daban al área de lo que era operaciones en la Cruz Roja, ya no eran los mismos apoyos. Ya no teníamos los mismos apoyos. Ya creo que ya no prestaban los vehículos para hacer los transportes del personal. Y creo que limitaron más los permisos para uno hacer esos tipos de cursos. Entonces, ¿tú participaste o no cuando se hicieron las elecciones en Santo Domingo Este? Que ahí fue que entró el doctor Franklin Gómez. No participé, pero sí duré un tiempo viendo a Franklin Gómez como presidente allá y las cosas cambiaron. ¿En qué sentido tú lo dices? En el apoyo, como le dije, en el apoyo con muchas cosas. Pero dime una. En eso mismo, los entrenamientos ya no eran iguales como antes. Ya los entrenamientos no eran tan emocionantes como lo daban antes. Bueno, pero que llegó el momento de hacer cursos más centrados en oficina porque eran administrativos.
Eso es otra cosa, que eran administrativos. ¿Y que no te gustaba lo No, administrativo? no nos gustaba eso porque es que los necesitados están en la calle. Sí, pero llega un momento que tú eras director de una estación y tenías que ser directivo. Entonces, eso es dentro de una oficina. Exacto, pero yo tengo que velar también por el preparamiento de mi equipo, del personal. Cuéntanos un poco de esa parte de ese autobús que tenía la estación 40. ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Cómo tú lo preparaste? No, nosotros tenemos, Porque no se conoce la historia de eso. no, nosotros tenemos una estación, pero realmente no teníamos un punto de donde nosotros estar. O sea, nosotros éramos eh, como, no teníamos dónde estar, en pocas palabras. Pero sí, me acuerdo cuando nosotros teníamos operativo de Semana Santa, que cada quien ponía algo, fulano, y comenzamos, no, que fulano tiene tal cosa guardada en su casa, ¿qué? Y entonces comenzamos a juntar y hacíamos una casa de campaña improvisada en las Américas, porque pasaba muchos accidentes. Pero entonces, desde ahí, yo trabajaba en una compañía de transporte de camiones y había una guagua vieja, una guagua amarilla, esa vieja ya. Y le digo yo al dueño, mire, regáleme eso para la Cruz Roja. ¿Usted quiere ser voluntario de la Cruz Roja? Y me dijo, sí. Ahí me dijo que sí, le llevé los datos y lo llamo a la Cruz Roja y le dieron un carnet de la Cruz Roja. Y después, en varios meses, él nos regaló la guagua. La guagua, él mismo la llevó en una grúa y nos la puso allá. Entonces nosotros nos encargamos de ponerle candado a la puerta, poner todo. Y ahí comenzamos a guardar lo que es la camilla, botiquín, frazada. Los muchachos, mayormente cada quien llevó algo, cada quien apoyó. Limpiamos el terreno, deshiervamos todo el terreno. Preparamos todo lo que es el área. Y entonces, ya después de ahí, empieza un cambio, después de varios meses, un año, empieza un cambio. Entonces ahí salgo yo de director y creo que queda Garavito como director de socorro de ahí, de la estación. ¿Qué había dentro de ese camión? ¿Había una oficina, dormitorio? No, ¿qué? había dormitorio. Teníamos dos dormitorios. Teníamos una cocina pequeña. También teníamos lo que es un escritorio. Y teníamos el área de nosotros guardar todo lo que era de emergencia médica y rescate. ¿Y se atendían emergencias ahí? Mayormente no, porque ya en poco tiempo la Cruz Roja nos aprobó una ambulancia y nos dio una ambulancia. Entonces ya cuando había una emergencia, cualquier cosa, ya los muchachos lo trasladaban a lo que es el hospital. Ah, por eso amanecían ahí. Sí, sí, amanecíamos ahí de emergencia en la ambulancia. ¿En la ambulancia o en el No, en el autobús? en el local, en la guagua. Pero la ambulancia estaba ahí. ¿Cuántos voluntarios contaban ustedes allá? Si no me equivoco, éramos de 25 a 30 por ahí. ¿Tú recuerdas los nombres de algunos? No, sí, yo recuerdo algunos de ellos. ¿De quién? Pero el nombre de Cristian, recuerdo el nombre de Ángelo, Garavito, Anderson, también lo Te estás que olvidando de uno, tú, oíste. es Carlos. Carlos Gómez. No, ese era discípulo mío, ese es uno de los míos. Aunque él cogió otra área, él cogió lo que es área de comunicaciones. Sí, pero se dio bueno en eso No, también, pero Carlos se dio bueno con Haldrin, ¿cómo es? Con... Ahí me va a matar. Henry Paulino. Henry Paulino. Él se dio bueno en esa área, él era respetado en su área. Pero eso fue lo que él cogió. Y eso también nos ayudó mucho a nosotros con las comunicaciones también. ¿Ustedes tenían radio ya? Sí, creo que teníamos una radio, sí. ¿Nada más fuiste tú el director de socorro o hubo más gente ahí? No, hubo más gente. Porque recuerda que yo empecé un tiempo, pero antes de la historia de ahí, era juventud.
La estación era Juventud. Nada más. Sí, creo que sí. Si en la historia, si no me engaña la historia, creo que era Juventud. Después de mí fue Socorro. Ahí fue que nosotros empezamos a hacer emergencia, prepararnos y hacer emergencia en la Cruz Roja. Que ahí estaba Anderson, todo el grupo ahí. Sí, no, era un grupo bueno. Esos muchachos, un grupo que yo tengo que hacer el saludo a ellos. Realmente, a Domingo Mejía, a Anderson. Pero Domingo Mejía era director o no? ¿No llegó a ser director? Sí, él era director, pero que antes la estación, creo que si no me equivoco, se desempeñaba como Juventud. Él. No, la estación. La estación completa. Era solamente de Juventud. Sí. Sí, pues yo creo que ahí hasta allá llegaba el que te mencionó esta persona anteriormente, el morenito con la barba. Hasta allá llegaba él, era. Sí. Que estoy buscándolo a él para una entrevista también. Yo quiero verlo porque tengo mucha gente que yo... ¿Cómo era que se llamaba? Que era de Juventud, que creó toda esa juventud por ahí, de esa zona. Sí, yo olvidé el nombre. Te lo dijeron. René. No, el otro, el morenito. No, Garavito. El que era de Juventud, que iba a formar, él lo mencionó ahora mismo, se me fue el nombre. Era René, es que te digo. Ese fue el que inició allá, fundador de Juventud. Sí, pero el que hizo Juventud allá con René fue otro. Tony Guante. Tony Guante. Sí. Tony Guante, que él es de Villa Duarte. Sí. De esa área de por ahí. Tony Guante. Pero Tony Guante vino de Villa Duarte para Isabelita con nosotros. Y ahí fue que formó formó Juventud. Ahí fue que se formó Juventud. Había otro muy mencionado por allá también, ¿cómo era que se llamaba? Que fumaba mucho también, que era director también de otra estación por allá. ¿No te acuerdas de él? No recuerdo de él. Porte. Sí, Porte, sí. Era Porte. Él era bajito. No, un señor alto. No. Él fue. Ya yo sé. Búscalo. Que tenía un nombre. Le decíamos. El Porro. Porro. ¿Tú te acuerdas de Porro? Ahí fue que entonces se hizo el cambio de Porro por mí. ¿Porro era director de allá? Sí, Porro era director de allá. Oh. Él fue que inició después de mí como director. ¿Y ese cambio tan raro? Un cambio tan raro porque entonces ya ahí después se manejó porque realmente yo tenía poca responsabilidad, o sea, tenía mucho trabajo y tenía poca responsabilidad con la Cruz Roja. Y él fue y nosotros, cuando vemos cierta ayuda de una persona que puede ser de buen provecho para la Cruz Roja, lo apoyamos y él tenía ciertas relaciones porque la Cruz Roja tenía que basarse mayormente de su local, tenía que buscar el comité era que tenía que buscar su local, buscar todo eso, y la Cruz Roja le ayudaba con ciertos medicamentos y una ambulancia. Pero el Porro tenía muchas relaciones. Pero entonces después se convirtió que el Porro comenzó a distorsionarte, que todo lo que conseguía como que no se veía mucho apoyo en el local. Entonces ahí comenzaron los inconvenientes y yo de ahí me separé y me fui de viaje y de ahí no volví a interactuar con lo que es la estación allá. Pero esto tú crees que fue, poniéndole estrella, ¿tú crees que fue bueno, malo o qué? Ese tiempo de Porro ahí. A los primeros días, a los primeros meses fue bueno. Sí, porque fue un amor, trajo muchos voluntarios de la zona de él, era de la zona de Maquiteria. Vinieron muchos voluntarios que compartieron mucho con ellos. Pero después después que uno hizo su relación fuerte ya, entonces las cosas comenzaron a distorsionarse. Y ahí fue que entonces comenzamos a cambiar. Se fueron muchos de los muchachos viejos. Sí, se fueron muchos de los viejos. También otra cosa que nos ofrecieron un local en los Juegos Panamericanos. Y nunca se dio ese local. No sé si fue por irresponsabilidad de nosotros o nos vendieron falacia. Entonces ahí nos desanimamos y ahí fue entonces que fue cayendo lo que es la estación 40. ¿Qué tú crees que lo movía a ustedes a hacer ese trabajo?
como te digo, las emociones, y también nosotros queríamos ayudar. Nosotros éramos gente, la mayoría éramos pobres y queríamos ayudar, y mayormente uno se preparaba en la Cruz Roja, uno aprendía emergencia médica. En Semana Santa lo más que tú podías divertirte también es tú trabajando en la Cruz Roja. En las Américas se llenaba la gente vendiendo cosas, dando cosas, boletos, haciendo publicidades. Y era un ambiente grande antes en Semana Santa, que ahora mismo ha cambiado eso. Y eso era lo que nos gustaba mucho también. Nos gustaba, a la gran mayoría de nosotros nos gustaba la adrenalina. Más que otra cosa. Sí. Si te tocara a ti hacer un llamado a la juventud de hoy para que tratara de como hacer esa vida altruista, ¿qué tú le dirías? Bueno, mira, hay un dicho que dice que plátano maduro, o no un dicho, una canción, plátano maduro que se va no vuelve. A cada quien que aproveche su tiempo. O sea, yo aproveché ese tiempo y hoy en día estoy viviendo de eso que aprendí en la Cruz Roja. Porque hay mucho entrenamiento. Mira, no tiene que ser tanto la Cruz Roja. Si tú quieres un lugar de la defensa civil, de los bomberos, donde sea, donde tú creas que puede ayudar al necesitado, invierte un tiempo en eso. Tu tiempo que tú te vago, tú lo inviertes en algo que tú puedas sacar beneficio para tú aprender y ayudar a los demás. ¿Tú crees que eso te ayuda al final? Sí, interiormente. Sí, me ayudan, porque yo fui despejado de muchas cosas malas que hacer, invertí mi tiempo ahí. También hoy en día yo soy técnico médico de obra pública, y el currículo que yo llevé en obra pública fue ese mismo que yo tenía de la Cruz Roja. Y yo llevé el currículo, y la doctora encargada me dijo, déjalo ahí en la casa de guardia. Eso fue lo que ella me dijo por teléfono. Yo lo dejé y yo dije, no, esa gente nunca me va a llamar. Y al otro día me llamaron que fuera a ponerme el uniforme. Óyeme, sin evaluarme ni nada. ¿Usted es Domingo Torres? Sí. Venga para que se mida el uniforme para que empiece con nosotros. Porque ya el currículo que yo tenía, esa gente llamaron a la Cruz Roja, llamaron gente, me imagino que llamaron gente de esa que nosotros teníamos como jefe en la Cruz Roja, y le preguntaron de mí. Y de una vez me dieron ese trabajo. Y ahora ya tengo 5 años trabajando en obra pública como técnico médico. ¿En qué área? En el área de medicina prehospitalaria. Pero el área de Gran Santo Domingo, del Distrito Nacional, ¿cuál? No, yo pertenezco a obra pública del Distrito Nacional, pero ellos me mandaron de servicio a Bávaro, a cubrir en Bávaro lo que es el peaje Coral 2. ¿Dónde queda eso? Es el peaje que está en Bávaro, el último peaje de Bávaro. Yo trabajo para obra pública ahí, soy técnico médico de obra pública. Qué bien. ¿Y qué tú le dirías a los que faltan por hablar? No, muchachos, que se animen realmente, porque realmente, miren, yo tenía olvidado lo que había pasado en la Cruz Roja, las emociones, las cosas buenas, lo que aprendimos, los amigos buenos que teníamos. Ya uno no se comunica, uno no lo ve, uno nada. Y realmente esto es una de las maneras que uno se puede comunicar con ellos. Y le mando un saludo realmente de corazón a cada uno de mis hermanos de la Cruz Roja, de los que estuvimos juntos. Y que espero verlo, y espero que nos unamos a esta causa de conocernos más y compartir. Gracias, Domingo. Gracias.